Buen y bendecido día. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y hoy nos vamos a sumergir en el estudio de esta unidad número 4 de la asignatura. Y para ello vamos a enfocarnos en el estudio de dos figuras muy importantes dentro del derecho tributario venezolano, las cuales son los deberes tributarios y los ilícitos tributarios. Por ello les invito a que me acompañen durante el desarrollo de este video temático. Al efecto, para poder empezar con el desarrollo de estas figuras tributarias, es indispensable que nosotros presentemos un concepto de lo que debe ser el deber tributario. Y para ello debemos señalar que el deber tributario comprende el conjunto de obligaciones que la ley o la norma tributaria ha dispuesto para que cumplan básicamente los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. En efecto, el contribuyente, el responsable o cualquier tercero. Y todo ello para coadyuvar o colaborar con la administración tributaria y que ésta fundamentalmente pueda cumplir las funciones que les han sido atribuidas. Y en función de ello tenemos que señalar que existen dos grupos de deberes tributarios. Básicamente los referidos al deber material, así como los referidos a los deberes formales. Cuando hacemos mención al deber material, tenemos inexorablemente que referirnos a una verdadera obligación de dar, a la cual está sometido ese contribuyente obligado o responsable, y no es otra que el pago de cantidades de dinero. En tanto que cuando hacemos referencia a los deberes formales, tenemos indispensablemente que referirnos a obligaciones de hacer, es decir, de cumplir ciertos deberes o actuaciones que ha dispuesto la administración tributaria dentro de las normas legales o a través de providencias que haya emitido para tal efecto. Y para ello es indispensable que nosotros entremos a estudiar cada una de estas figuras. Y a razón de ello tenemos en primer momento el deber material tributario. Y para poder explicar el mismo, es indispensable apoyarnos en el contenido del artículo 133 de nuestra Constitución de la República, puesto que en esta se establece que todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de coadyuvar a el Estado en los gastos que tiene en los gastos públicos a través de el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Y por ello es que de allí emerge este deber material tributario, que no es otra cosa que el pago que debe realizar básicamente el obligado tributario para poder contribuir con los gastos públicos. Y en función de ello es indefectible que nosotros tengamos claro que para poder realizar el pago del impuesto es indispensable determinar la cuantía del tributo, así como también la fecha, el lugar y, por si fuera poco, el tributo en su exacta cuantía, puesto que todos estos elementos son los que van a permitir que el obligado tributario cumpla cabalmente con ese deber material, que no es otro que el pago del impuesto. Básicamente cuando se produzca el hecho imponible previsto en la norma y el obligado tributario pues realice ese pago de impuestos en función de la cuantía que haya establecido en el lugar y bajo la modalidad dispuesta por la administración tributaria. En tanto que, si hacemos referencia a los deberes formales tributarios, es necesario señalar lo que ha dispuesto el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas en el año 2010. Y este juzgado definió el deber formal tributario de la siguiente manera. Es una obligación de hacer consistente en el cumplimiento de una serie de imposiciones a cargo de los contribuyentes o responsables. Y básicamente ese tribunal explica que esos deberes formales, que son meramente imposiciones,
están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario, así como también de las providencias administrativas que efectivamente haya dispuesto la Administración Tributaria y que inexorablemente debe cumplir el obligado tributario, bien en cabeza de contribuyente, responsable o tercero, para que no caiga en una situación que se conoce como el ilícito tributario formal, puesto que al no realizar lo dispuesto dentro de las normas formales, es decir, al no cumplir con las imposiciones que ha establecido el Código Orgánico Tributario o las providencias administrativas emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, pues obviamente el obligado tributario está incurriendo en ilícito tributario. Y al efecto, nosotros necesariamente tenemos que considerar cuáles son esas imposiciones que ha dispuesto el Código Orgánico Tributario. Y para ello vamos a revisar el contenido del artículo 155, que puntualmente presenta cuáles son los deberes formales tributarios que debe cumplir el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Y vamos a ir pormenorizando cada uno de los numerales que está dispuesto en este artículo 155. A razón de ello, vamos a revisar en primer momento el numeral referido a el deber formal que está dispuesto en las leyes o en los reglamentos. Y en función de esto, este numeral primero dispone que es necesario llevar en forma oportuna los libros y registros especiales y mantenerlos en el domicilio o en el establecimiento del contribuyente. Como segundo, tenemos que es un deber formal inscribirse en todos los registros que ha dispuesto la Administración Tributaria. Adicionalmente, aportar datos y comunicar las modificaciones que se hayan generado, puesto que si no se comunica, es inexorable caer en una conducta ilícita y por tanto se genera ese ilícito tributario. De la misma manera, colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y actuaciones tributarias. ¿De cuál número de inscripción estamos hablando? Estamos haciéndonos referencia a el número del RIF que debe estar dentro de todos los documentos, así como declaraciones y actuaciones que realicemos dentro de la administración tributaria. Así las cosas, también dentro de esos deberes formales que están referidos en las leyes o reglamentos, es necesario solicitar a la autoridad pertinente todo el cúmulo de permisos previos y habilitación de locales antes de realizar las actuaciones. Y finalmente, dentro de este punto 1, es necesario presentar dentro del plazo fijado las declaraciones. Entonces, fíjense que cuando hacemos referencia a los deberes formales que han sido dispuestos en leyes y reglamentos, existe una gama de imposiciones que van desde la actuación de llevar libros contables o no contables, pero bajo las modalidades dispuestas en la ley. Ejemplo de esto, el Código de Comercio, que dispone que deben llevarse los libros foliados, sellados y por supuesto deben ser presentados ante el registro mercantil, puesto que esto es un deber formal que no emana precisamente del Código Orgánico Tributario, sino de una ley especial con carácter mercantil, que es el Código de Comercio. En el segundo de los casos tenemos esa inscripción en los registros y fundamentalmente el registro es el registro de información fiscal. Y en ese registro de información fiscal, que obviamente lo tenemos que realizar a través de la plataforma que ha creado para ello el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, nosotros tenemos que aportar todos los datos con exactitud y veracidad y comunicarle a la administración tributaria oportunamente a través de esta plataforma cualquier modificación que se haya dado para evitar que la administración no pueda determinar básicamente esos elementos o datos que son necesarios para la determinación de ese registro de información
fiscal. Ejemplo de ello, cuando cambiamos nuestro domicilio fiscal, es inexorable que nosotros le participemos a la administración tributaria de lo ocurrido. De la misma manera tenemos dentro de esos deberes formales esa colocación del número del registro de información fiscal en todas las actuaciones que llevemos a cabo ante la administración. Y por supuesto, las referentes a la permisología y por si fuera poco, a la de la presentación dentro del lapso fijado de las declaraciones. Llámese declaración de impuestos sobre la renta, la declaración del IVA, la declaración del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Ejemplo de ello tenemos en el caso del impuesto sobre la renta, que nosotros tenemos que presentar esa declaración por o de manera electrónica y dentro del tiempo que ha dispuesto la administración tributaria, es decir, antes del 31 de marzo de cada ejercicio fiscal. Ahora bien, dentro de ese mismo artículo 155 vamos a conseguir en los numerales 2, 3, 4 y 5 los siguientes aspectos. El primero de ellos, emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y las formalidades requeridas en ellas. Básicamente estamos hablando de esas declaraciones que en principio deben estar dispuestas dentro del establecimiento comercial o dentro de nuestro domicilio fiscal, así como también todo lo referente a la facturación, puesto que esos son documentos que nos exige las leyes tributarias especiales en caso de cumplimiento de deber formal. Luego tenemos que es otro deber formal que está dispuesto dentro del artículo 155, pero en el numeral 3, el exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercios y registros especiales. Es decir, esa conservación debe establecerse mientras no vaya a prescribir el tributo y debe conservarse de manera ordenada, tanto los libros de comercio como los registros especiales, llamemos factura o cualquier elemento que de una u otra manera le permita a la administración tributaria poder determinar, en todo caso, esa determinación tributaria. De la misma forma, en el artículo 155.4 se establece que es un deber formal que tienen tanto los obligados tributarios en función de contribuyente, en función de responsable, contribuir con los funcionarios autorizados, vale decir, los funcionarios de la administración tributaria o del resguardo tributario en la realización de las inspecciones o de las fiscalizaciones en los establecimientos que nosotros tengamos o en nuestro domicilio fiscal. Y dentro de este artículo 155, en el punto 5, se establece como deber formal también exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancía relacionadas con hechos imponibles y, por supuesto, realizar las aclaraciones que los funcionarios autorizados le exijan a esos obligados tributarios. De la misma manera, ese mismo artículo 155, en el punto 6, 7 y 8, establece lo siguiente. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Puesto que imaginemos que un contribuyente en un momento determinado ha cesado su actividad y no lo ha comunicado a la administración tributaria. Entonces allí está incumpliendo con el deber formal de comunicar el cambio de la situación que se ha dispuesto en su actividad económica. Y luego también tenemos que, es deber formal, comparecer ante las oficinas de la administración tributaria cuando su presencia sea requerida. Vale decir, imaginemos que
a él le llega una notificación por medio de correo electrónico para que se presente ante las oficinas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, pues ese obligado o responsable debe acudir en el día y en la hora señalada ante la oficina del señal. Y por si fuera poco, los deberes formales que están dispuestos en el artículo 155.8 refieren a dar cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones, órdenes y providencias que han sido emanadas del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria. Entonces, fíjense que de manera general, pues hemos referido a cuáles son esos deberes formales que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario. ¿Quiénes deben cumplir los deberes formales? Básicamente, el mismo Código Orgánico Tributario dispone que, en el caso de las personas naturales, debe cumplirse por ellas mismas o por representantes legales o por sus mandatarios. También, en el caso de las personas jurídicas, pues el deber formal debe ser cumplido por los representantes legales o los convencionales si fuera el caso. Pero en el caso de las sociedades conyugales, las uniones estables de hecho, entre un hombre y una mujer, las asociaciones, los fideicomisos, debe ser cumplida el deber formal por sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o cualquier persona que designen los componentes del grupo y en su defecto por cualquiera de los interesados. Ahora bien, determinado entonces ya el conjunto de elementos propios de los deberes tributarios, vamos a pasar indefectiblemente al estudio de los ilícitos tributarios. Y a razón de ello tenemos que señalar que el Código Orgánico Tributario venezolano vigente establece lo que es un ilícito tributario cuando dispone que los ilícitos tributarios son todas aquellas acciones u omisión violatoria a las normas tributarias. Lo que quiere decir que el ilícito tributario comprende el conjunto de actuaciones o de omisiones que de alguna u otra manera incumplan lo que se ha dispuesto como deberes, bien sea formales o materiales, y que están inexorablemente presupuestados dentro de la legislación tributaria o leyes especiales. Y estos deberes que están dispuestos en esas normas, recordemos que pueden ser formales y materiales, y ellos dan origen a ilícitos tributarios que son formales, materiales y penales. A razón de esto, vamos a estudiar cada una de estas figuras. Causas de extinción de los ilícitos tributarios. El Código Orgánico Tributario venezolano establece que se extingue un ilícito tributario en primer momento cuando ha muerto el autor principal de la acción punitiva. Pero ojo, esto no va a extinguir la acción contra los coautores o partícipes. Pues sí, hubo la acción o la omisión en grupo y murió uno de ellos, pues obviamente el autor principal deja de estar con esa acción punitiva, porque allí se extingue con la muerte de esa persona, pero no así contra los coautores o los partícipes de ese ilícito tributario. De la misma manera, es necesario señalar que la responsabilidad referida a multas va a seguir subsistiendo aun y cuando esta persona hubiese muerto, ya que va a quedar en todo caso aquellas personas que son responsables de el causante. Se extinguen los ilícitos tributarios también por la amnistía, que es un perdón, por la prescripción y, por si fuera poco, por las demás causas de extinción de la acción tributaria que revisamos en clases anteriores. Ahora bien, es necesario señalar que comprenden las sanciones tributarias que van a castigar los ilícitos tributarios, es decir, ese conjunto de acciones u omisiones que van en contra del cumplimiento de los deberes formales o de los deberes materiales de carácter tributario. Las sanciones básicamente pueden estar referidas a prisión, es decir, pena privativa de libertad,
a multas, es decir, a cantidades de dinero que debe cancelar el obligado tributario, al comiso, que es la incautación de mercancía, o, por si fuera poco, la destrucción de esos efectos materiales objeto del ilícito o que son utilizados para cometer el mismo. Clausura temporal del establecimiento, es decir, cierre del establecimiento por un determinado tiempo. Y por si fuera poco, la inhabilitación para el ejercicio del oficio o de la profesión del sujeto obligado, o la suspensión o la revocación de la autorización de industria o de expendios. Así las cosas, ya hemos referido a cuáles son las sanciones tributarias que pueden dar origen los ilícitos tributarios. Ahora bien, dentro del Código Orgánico Tributario se establecen un cúmulo de ilícitos tributarios, pero vamos a estudiar en primer momento aquellos ilícitos tributarios que han sido denominados como los ilícitos tributarios formales. Y ellos ocurren cuando hay un incumplimiento del deber tributario formal. Y para ello recordemos que uno de esos deberes formales es el de inscribirse en los registros. Estamos hablando del registro de información fiscal. Y para poder hacer referencia al mismo, es inexorable señalar la providencia 0073 del año 2006. En esta se establece las generalidades para que tanto la persona natural como la persona jurídica puedan conocer el alcance de ese registro de información fiscal. Y de manera puntual, el registro de información fiscal debe realizarse por primera vez, es decir, la inscripción por parte del sujeto obligado dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes, que van a ser contados básicamente a partir de la constitución o del inicio de las actividades que esta persona esté ejecutando. Es decir, que si nosotros estamos creando una sociedad de carácter mercantil o entramos en una comunidad hereditaria, inexorablemente tenemos que inscribirnos en el registro de información fiscal, bien en el término de 30 días hábiles siguientes contados al momento en que nosotros hemos recibido de nuestro registro mercantil esa acta de constitución. El ilícito que ocurre por incumplimiento de esa inscripción en el registro de información fiscal puede provenir por alguna de estas actuaciones. Uno, no se inscribió en el plazo establecido en esa providencia administrativa 0073. O se inscribió fuera del plazo, es decir, del término de los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la Constitución o del inicio de las actividades. O porque no proporcionó la información suficiente o la misma fue errónea. O porque no proporcionó información dentro de los plazos establecidos. De allí que se va a generar básicamente el incumplimiento del deber de inscribirse en los registros y consecuencialmente ese obligado tributario entrará dentro de lo que se conoce como los ilícitos tributarios de carácter formal. Como segundo ilícito tributario formal, debemos considerar el deber de emitir, entregar o exhibir comprobantes. Recordemos que el deber formal es ese: emitir, entregar o exigir los comprobantes. Y para ello tenemos que considerar básicamente que uno de esos comprobantes está referido a la figura de la factura, sea esta la factura a través de la máquina fiscal, que también se conoce como la factura electrónica, o sea por las facturas manuales. Y por ello es necesario considerar la providencia 0071 del año 2008
11 que establece que se puede facturar a través de mecanismos electrónicos y, por si fuera poco, la Providencia Administrativa 0141 del año 2018, que establece el uso de esas máquinas fiscales para poder generar esa facturación electrónica. Al momento, solamente las grandes empresas son las que cuentan con ese tipo de facturación electrónica, pero todas las empresas deben facturar por medio de la máquina fiscal. ¿Cuál sería el ilícito por incumplimiento del deber de emitir, entregar o exhibir comprobantes? Básicamente pueden cuadrar en alguna de estas situaciones. Uno, no se emitió la factura o los documentos obligatorios o no se hizo mediante el medio que ha sido autorizado. Imaginemos que la persona está haciendo la facturación de forma manual y no acudió a las imprentas que han sido autorizadas para poder hacer esos talonarios de facturación. Y en consecuencia, pues, al no emitir la factura o emitirla por un medio no autorizado, allí se está incumpliendo el deber que establece emitir, entregar o exigir comprobantes tal como lo dispone el Código Orgánico Tributario, o porque emitió factura con datos que no coincidan con la operación real. Imaginemos que la persona emitió una factura el día 15 de junio y realmente la operación se realizó fue el 1 de junio. Entonces allí no hay una consistencia real ni veraz de esa operación. O fíjense que entra también en incumplimiento del deber de emitir, entregar o exigir esos comprobantes cuando básicamente no se conservan las copias de las facturas o de los otros documentos obligatorios, puesto que una de esas facturas pasa a la persona del comprador y otra queda básicamente reservada, custodiada y conservada en la oficina del obligado tributario, o que ha alterado básicamente las características de las máquinas fiscales. Las máquinas fiscales también tienen inexorablemente que cumplir con una serie de exigencias y para ello los proveedores de esas máquinas fiscales en primer momento tienen que estar autorizados por la administración tributaria, es decir, por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y deben cumplir inexorablemente. En el caso de las máquinas fiscales que pueden generar esa facturación electrónica, la Providencia 0141 del año 2018, que les invito a leer. De la misma manera, se genera un ilícito tributario formal por incumplimiento del deber de emitir, entregar o exigir comprobantes cuando se emite una factura con prescindencia total o parcial de los requisitos que ha establecido el Código Orgánico Tributario, así como las leyes especiales, vale decir, la ley que dispone el impuesto al valor agregado, o porque se ha utilizado un medio de facturación distinto al indicado como obligatorio por las normas tributarias. Fíjense entonces que todas estas actuaciones conllevan a caer en incumplimiento e indefectiblemente dan lugar a ese ilícito tributario de carácter formal. De la misma forma, porque el obligado tributario haya aceptado facturas u otros documentos cuyo monto no coincidan con la operación real, o cuando el obligado tributario ha destruido, alterado o no conserva los medios magnéticos y electrónicos del respaldo de la información de las facturas, otros documentos y demás operaciones efectuadas o no los mantiene en las condiciones de la operación o accesibilidad. Imaginemos que el obligado tributario lleva su contabilidad computarizada y
surgido nuevos programas contables y él no cuenta en ese momento con una portátil o un computador que permita leer el dispositivo donde tiene reflejada la información de ese medio magnético o electrónico que permita evidenciar la factura. Entonces, en ese caso, si él destruye, altera o no mantiene el medio magnético para que la administración tributaria pueda determinar, revisar, chequear, verificar la existencia de la información de las facturas, pues obviamente va a establecer o va a generar incumplimiento, lo que consecuencialmente va a dar origen al ilícito tributario formal de el deber de emitir, entregar o exigir comprobantes. De la misma manera, también tenemos dentro de los ilícitos tributarios formales el ilícito por incumplimiento del deber de llevar libros o registros contables. Recordemos que el deber de llevar libros o registros contables como deber formal tiene algunas características que no emanan propiamente del Código Orgánico Tributario, pero sí emanan de leyes nacionales vigentes, como es el caso del Código de Comercio. Y para ello vamos a hacer una revisión de cuáles son esas obligaciones de llevar los libros o registros contables. La primera obligación es que debe llevarse en idioma castellano. Esto lo perceptúa el Código de Comercio venezolano. Y los registros que van a estar anotados dentro de esos libros contables se tienen que reflejar a través de la moneda de curso legal en Venezuela, que es el bolívar, puesto que eso está dispuesto dentro de nuestra Carta Magna. Se debe llevar el libro diario y para poder ponerlo en funcionamiento, tal como lo establece tanto el Código de Comercio, así como la Ley del Registro y Notariado del año 2014, el mismo debe ser habilitado por el registro mercantil. Es decir, el libro debe tener en la portada esa nota de autorización en la cual el registrador mercantil señale la fecha en que se va a dar apertura a ese libro. Adicionalmente, se le debe colocar en cada una de esas hojas de papel el sello y por si fuera poco, las hojas deben ser foliadas. Una foliatura que debe contener también el sello del registro. De la misma manera, el libro contable debe indicar el número del registro de información fiscal que le corresponde a ese contribuyente. Y de la misma forma es necesario que esos libros contables sean amparados por los soportes documentales originales y emitidos de acuerdo con la normativa que al efecto dispone el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Otra de las exigencias que dispone el Código de Comercio es que no se puede alterar la secuencia de la foliatura, ni tampoco se puede hacer las tachaduras, las enmendaduras, ni dejar líneas en blanco, puesto que eso va en contra de las actuaciones propias que se deben realizar dentro de esos libros contables. Y de la misma manera, el Código de Comercio dispone que se debe conservar esos libros contables durante 10 años y esos libros contables deberían permanecer dentro del domicilio del establecimiento del contribuyente o deben permanecer allí, es decir, deben estar dentro del archivo vivo de ese contribuyente mientras no esté prescrito el referido tributo. Y de la misma forma se establecen dentro de las generalidades de los deberes formales tributarios referidos a los libros contables que se debe llevar los mismos conforme a los principios contables de aceptación general de la República Bolivariana de Venezuela. En función de estas generalidades que están dispuestas dentro del Código de
Comercio es indispensable señalar cuando ocurre el incumplimiento que acarrea el ilícito tributario formal producto de no cumplir con el deber de llevar libros o registros contables. Dentro de lo que establece el Código Orgánico Tributario, podemos señalar que ocurre ilícito tributario cuando no se llevan los libros dispuestos en las normas, vale decir, los libros contables, pero también tenemos que hacer referencia a los libros no contables, puesto que el Código de Comercio señala libros contables como el diario, el mayor y el de inventario, pero también recordemos que el mismo Código de Comercio señala algunos libros que no son contables, pero que deben llevar ciertos tipos de comerciantes. Y al efecto me voy a referir a las sociedades anónimas. Imaginemos que nosotros tenemos una sociedad anónima, además de los libros contables, diario mayor y de inventario. Tenemos indefectiblemente que llevar el libro de actas o el libro de asambleas o de juntas, puesto que esos también dan nacimiento a la vida del ente societario y por tanto se deben llevar los libros dispuestos en las normas venezolanas vigentes. Otro de esas actuaciones que dan origen al incumplimiento y consecuencialmente al ilícito tributario formal por no llevar libros o registros contables es no mantener los libros en el domicilio tributario, que generalmente ocurre mucho, porque la mayoría de los contadores o los administradores se llevan los libros de el domicilio de la sociedad para trabajarlos en sus firmas contables. Y esto puede generar indefectiblemente el ilícito tributario o no exhibirlos a la autoridad pertinente en la oportunidad que ellos así lo establezcan. Entonces, eso obviamente va a generar una acción que encuadra dentro del incumplimiento del deber tributario formal y consecuencialmente da origen a el ilícito tributario. También pudiese generarse ilícito tributario por destruir, alterar o no conservar las memorias de las máquinas fiscales contentivas del registro de operaciones efectuadas. Y en ese caso, cuando hay alguna destrucción o cuando hay alguna alteración de las memorias de la máquina, se quiere decir que hay una actuación con dolo por parte del obligado tributario, que conlleva indefectiblemente a ese ilícito tributario formal por incumplimiento del deber de llevar libros o registros. De la misma forma, el Código Orgánico Tributario establece que se puede generar incumplimiento del deber de llevar libros o registros contables cuando los libros o registros se lleven con un atraso superior a un mes, puesto que todas las operaciones deben estar reflejadas, si no de manera diaria, sí de manera semanal o de manera quincenal, pero nunca con un retardo o atraso superior a un mes. Y por supuesto es necesario de la misma manera que no ocurra básicamente que se incumplan las formalidades establecidas por las normas que están referidas a los libros contables, porque esto da origen a lo que nosotros conocemos o que estamos conociendo en este momento como los ilícitos tributarios de carácter formal. De seguida, el Código Orgánico Tributario también establece como ilícitos tributarios formales por incumplimiento del deber de presentar declaraciones o comunicaciones las siguientes actuaciones. 1. No presentar las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Imaginemos que nosotros estamos haciendo una declaración definitiva del impuesto sobre la renta y lo que estamos declarando al día de hoy básicamente es el impuesto sobre la renta del año 2019. Entonces fíjense que allí hay un ilícito tributario de carácter formal porque nosotros incumplimos con el deber de presentar esa declaración definitiva en el rango de tiempo que ha establecido
la norma respectiva, es decir, la ley del impuesto sobre la renta, puesto que nosotros tenemos que declarar el impuesto básicamente después que ha ocurrido ese ejercicio fiscal, y en todo caso sería en el año 2020 para poder declarar el ejercicio fiscal del año 2019. Y cuando esto ocurre, pues obviamente estamos cayendo en incumplimiento del deber de presentar la declaración o la comunicación y por tanto estamos incurriendo en un ilícito tributario de carácter formal. O bien porque no presentamos las comunicaciones que establezcan las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general, o porque no hicimos la presentación de las declaraciones de forma completa, o porque lo hicimos con un retraso inferior o igual a un año. Imaginemos que lo que estamos haciendo es una declaración definitiva del impuesto sobre la renta, pero no colocamos todos los datos de manera exacta, idónea, la dejamos abierta, aun y cuando la hayamos empezado a hacer en el ejercicio que corresponde. Si no la hemos terminado, pues obviamente estamos incumpliendo con el deber de presentar la declaración o de presentar más de una declaración de carácter sustitutiva o la primera declaración sustitutiva con posterioridad al plazo establecido en la norma respectiva. Imaginemos que nosotros estamos realizando una declaración sustitutiva porque hubo una variación de algún elemento que modificó nuestras condiciones al momento de declarar. Y lo hicimos luego de que haya pasado el plazo establecido. En ese caso, estamos básicamente incumpliendo con el deber de presentar la declaración en el plazo estipulado o porque se presentaron las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares no autorizados por la Administración Tributaria. Recordemos que al efecto la Administración Tributaria desde el año 2011 ha estipulado que la declaración del impuesto sobre la renta, la declaración del impuesto al valor agregado y por si fuera poco, en el año 2015 dispuso que la declaración del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos debe hacerse por medio del portal Señal. Entonces el formulario que se debe llenar es ese formulario electrónico que está dispuesto dentro de esa plataforma del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y si nosotros presentamos una declaración en un formulario distinto a ese formato y por supuesto a ese sitio virtual que se ha dispuesto al efecto, pues obviamente estamos incumpliendo con el deber de presentar las declaraciones o las comunicaciones que haya señalado el Código Orgánico Tributario, las leyes tributarias y consecuencialmente encajamos en esa actuación de ilícitos tributarios de carácter formal por el incumplimiento de el deber de presentar las declaraciones o las comunicaciones en los formularios o los medios o lugares que haya dispuesto la Administración Tributaria. De seguida, tenemos también otro ilícito tributario de carácter formal que está referido a el incumplimiento del deber de permitir el control de la Administración Tributaria. Recordemos que ese control de la Administración Tributaria puede ser a través de lo que nosotros llamamos la vigilancia, la fiscalización o la determinación mixta o de oficio. ¿Y cuándo puede darse lugar a esos ilícitos tributarios por el incumplimiento de permitirle a la Administración Tributaria, básicamente al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria o al resguardo tributario que pueda realizar la verificación, fiscalización o la determinación mixta o de oficio en los siguientes casos? 1. Producir, circular o comercializar productos o mercancías sin los elementos de control exigidos por las normas tributarias o que los mismos sean falsos o alterados. O cuando se genera una factura u otros documentos sin la autorización otorgada por la Administración Tributaria, cuando así lo exija las normas respectivas. O cuando se ha estado comercializando máquinas fiscales o sus partes esenciales que garanticen el control sin la previa autorización de la Administración Tributaria. Vale decir, nosotros obtuvimos la
buena pro de la administración tributaria para poder ser una litografía autorizada para emitir, en todo caso, la factura por medio de papel, es decir, la factura impresa, pero no para comercializar las máquinas fiscales de carácter electrónico. Si esto ocurre, estamos incumpliendo con el deber de permitir el control de la administración tributaria. Y estamos entonces cayendo en un ilícito tributario de carácter formal. De la misma manera, tenemos el ilícito tributario formal por incumplimiento del deber de acatar las órdenes de la administración tributaria, básicamente de esa fiscalización, cuando nosotros, siendo sancionados, aperturamos un local, una oficina o un establecimiento y rompemos los sellos, rompemos esa etiqueta que dice clausurado. Entonces allí, obviamente, estamos incumpliendo con el deber de acatar las órdenes de la administración tributaria. O cuando estamos haciendo la destrucción o la alteración de los sellos, presentos o cerraduras puestos por la administración tributaria para evitar que existan entradas de las personas el establecimiento mercantil. O cuando ha habido sustracción, ocultación o enajenación de bienes o documentos que quedan retenidos en el poder del presunto infractor, en caso de que se haya adoptado medidas cautelares. Entonces, fíjense que en este caso nosotros estaríamos dentro de una situación que indefectiblemente es contraria al acatamiento de las órdenes de la administración tributaria y consecuencialmente va a generar lo que se denomina el ilícito tributario de carácter formal. Ahora bien, ya determinados esos ilícitos tributarios de carácter formal, es indefectible pasar a revisar cuáles son los ilícitos tributarios materiales que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario. Y recordemos que iniciamos este video señalando que los ilícitos tributarios de carácter material están referidos básicamente a el pago o básicamente a dejar de pagar ese tributo o ese impuesto, lo que conlleva a que se genere el ilícito tributario, puesto que el deber es el de pagar básicamente en la oportunidad, en la forma y en el lugar que haya dispuesto la administración tributaria. Y por ello el ilícito tributario material puede ser generado cuando haya retraso u omisión en el pago de los tributos o de sus porciones. Imaginemos que estamos en presencia del impuesto sobre la renta y nosotros hemos declarado y nos ha dado a pagar y hemos señalado que vamos a pagar en 3 porciones, pero nosotros pagamos la primera porción, hicimos lo propio con la segunda porción y ya para la última porción, que es en el mes de mayo, no hemos realizado el respectivo pago y llegamos al mes de junio, julio y todavía estamos sin honrar el compromiso con la administración tributaria. Allí hemos dado origen a una actuación que conlleva a un ilícito tributario de carácter material por no haber hecho el pago del respectivo tributo del impuesto sobre la renta en la oportunidad dispuesta. Es decir, porque hubo un verdadero retraso en el pago de las porciones. También ocurre el ilícito tributario material cuando no se ha hecho el pago o cuando se ha retardado en el pago de los anticipos o cuando hay incumplimiento de la obligación de retener o de percibir el tributo de un tercero o cuando se ha comercializado o se ha extendido en el territorio nacional especies grabadas destinadas a la exportación o importadas para el consumo en el régimen aduanero tributario que corresponda. En todo caso, pues esto va a generar lo que se conoce como las actuaciones delictivas que conllevan al ilícito tributario de carácter material. Y finalmente vamos a conseguir los ilícitos tributarios penales y ellos son los que van a estar castigados indefectiblemente con pena
de privación de libertad. Y dentro de estos ilícitos tributarios penales vale la pena señalar la defraudación tributaria. Vale decir, la persona se vale de cualquier tipo de artimaña para defraudar a el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria. Pudiésemos presentar la figura de la evasión tributaria, puesto que no señala todos los elementos para que se dé la determinación tributaria y pagar el impuesto. En todo caso, esto es una actuación ilícita que genera este tipo de ilícito tributario de carácter penal que debe ser castigado con la pena privativa de libertad. La falta del enteramiento de anticipo por parte de los agentes de retención o percepción, puesto que cuando ellos retienen el anticipo deben indefectiblemente pasárselo a los bancos que al efecto ha dispuesto el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria para que se pueda realizar ese enteramiento del anticipo que ha hecho el obligado tributario. O cuando ocurra la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, es decir, se declara en quiebra la persona para evitar el pago de los efectos tributarios, o cuando hay instigación pública al cumplimiento de una normativa tributaria, es decir, que la persona empieza a declarar por cualquier medio de comunicación que no paguen un referido impuesto. Esto da origen, tal como lo dispone el Código Orgánico Tributario, a un ilícito que es castigado con privativa de libertad, puesto que engloba dentro de las conductas de los ilícitos tributarios penales y, por si fuera poco, la divulgación y el uso de la información confidencial, puesto que ello se considera también como una de las actuaciones que da origen a ese castigo que debe ser incorporado con pena privativa de libertad. Entonces, fíjense que en todo caso, nosotros hemos referido en este video básicamente a los deberes tributarios y señalamos los que existen, los deberes de carácter material y los deberes de carácter formal, explicando todos y cada uno de los que dispone de manera precisa el Código Orgánico Tributario, y de seguida hemos referido básicamente a las figuras de los ilícitos tributarios, señalando la clasificación dispuesta dentro del Código Orgánico Tributario, vale decir, los ilícitos de carácter formal, los ilícitos de carácter material y, por si fuera poco, hicimos el estudio de los ilícitos de carácter penal. A razón de esto, quiero agradecerles a ustedes por su atención e invitarlos a revisar el Código Orgánico Tributario del año 2020, en donde se especifica más detalladamente cada uno de estos ilícitos y, por si fuera poco, los deberes tributarios que indefectiblemente debemos cumplir todos y cada uno de nosotros como obligados tributarios. Muchísimas gracias.